Tengo una noticia muy importante que darles. Ustedes se preguntarán, Gabriel, ¿qué son esas pintas? Estás dentro de tu casa con un sombrero playero, con una camisa playera, franela, como le llamen en sus países. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la buena noticia que nos tienes? Bueno, vamos a quitarme esto, vamos a ver si estoy peinado. Bueno, resulta que estoy así vestido por esa noticia precisamente que les voy a anunciar el día de hoy. Me propuse una meta que este video no durara más de 10 minutos, que llegara por lo menos a 10 minutos como máximo, porque normalmente dura muchísimo. Y como es para anunciarles simplemente algo, quería que fuese rápido pero contundente. Resulta, amigos míos, que yo no paro. Esta cabeza no para de pensar jamás y nunca, y este cuerpo no quiere parar nunca. Por ese motivo siempre ando pensando en ideas nuevas, en qué puedo hacer, en qué me puedo meter, en qué cosa nueva puedo sacar. Siempre estoy en constante movimiento, tanto de mi cuerpo como de mi cabeza, pensando en cosas nuevas. Y mucho pensando y pensando a propósito de, bueno, muchas cosas que han sucedido en nuestras vidas y que me han llevado a reflexionar, a pensar, a quizás estar un poco más calmo, ¿no? Se me van ocurriendo ideas, porque resulta, amigos míos, que no me basta con tener un canal en el que ya me tiene un poco abarrotado de trabajo, sino que necesito más trabajo. Necesito meterme en más cosas que me mantengan ocupado. Y es por eso que me es grato anunciarles que vamos a tener un nuevo canal de YouTube. Así es, esa es la gran noticia que vengo a darles, donde vamos a estar compartiendo muchísimo más de cerca. Eso no quiere decir que este canal de YouTube vaya a terminar, para nada. Va a estar tal cual lo ha estado hasta el momento. Súper activo, con 2 videos mínimamente semanales, como es costumbre, los miércoles y los sábados. Eso no va a cambiar. No va a cambiar absolutamente nada en este canal de YouTube, el cual siguen ya desde hace muchos años atrás, y que muy probablemente tú que me estás viendo quizás llegaste reciente y te has pegado a cada aventura que hemos hecho alrededor del mundo. Eso no va a cambiar. Este canal seguirá estando tan activo y más activo de lo que ha estado hasta el momento. En este nuevo canal que vine a anunciarles, que van a hacer justo mañana oficialmente, cuando estrenemos el primer video, va a ser algo totalmente diferente a lo que ustedes normalmente están acostumbrados a verme en este canal de YouTube. Este canal se trata de viajes y la mayoría de ustedes me sigue en este canal por mis viajes. Pero yo siempre he querido hablar temas cotidianos, sociales, temas de interés, de cosas que me gustan, de cosas que estoy haciendo, quizás de consejos que quiero darles, de experiencias que quiero contarles más allá de mis viajes, o que quizás tienen relación con mis viajes, que me han hecho reflexionar, pero que no tienen que ver con viajes. Y todo eso lo he querido compartir con ustedes. Pero siento que este canal no se trata acerca de eso, o no quiero mezclar una cosa con la otra, y que quizás la gente que me quiere ver por aquí y sencillamente me quiere ver viajando, no distraerlos con otro tipo de contenido. Es por eso que he decidido abrir un nuevo canal de YouTube, donde estemos más compenetrados, más de cerca, más relajados, sobre todo, sin guiones, sin mucha preparación, sino simplemente estar acá sentado en casa o en cualquier lugar donde esté, sin viajar, sin estrés. Sencillamente Gabo en escala. O sea, cuando Gabriel está haciendo una escala, está relajado, porque Gabriel nunca descansa realmente. Y precisamente este nuevo canal de YouTube se llama así, Gabo en escala. Muchos de ustedes ya vieron algún adelanto, porque estuve pidiéndoles opiniones acerca del nombre que queríamos para este canal, y me ayudaron a elegir uno que decía Gabriel sin escala. Pero algunas personas me estuvieron comentando de que el sin en Gabriel sin escala como que le restaba algo. O sea, les gustaba, pero esa pequeña palabra allí como que no les resonaba mucho. Así que decidí
que dejémonos de formalismos. Ya no voy a ser Gabriel en ese canal de YouTube, sino que voy a ser Gabo, porque Gabo es como me llaman muchos de mis amigos, muchas personas cercanas. Así que como ustedes son mis amigos, son gente cercana, como van a ser aún más cercanos en ese canal de YouTube, porque todos los que me vayan a seguir en ese canal de YouTube quiere decir que quieren estar más aún de cerca a mí y de todo lo que tenga por contarles y mostrarles, y que además quieran participar más de cerca en esos videos, porque voy a tomar muy en cuenta sus comentarios y sus ideas para los videos que se van a estar publicando en ese canal de YouTube. Por eso le decidí poner Gabo en Escala. Le quité el sin y le coloqué en, porque realmente estoy en Escala. Y así se llama el nuevo canal de YouTube, que desde ya, antes de que se publique el primer video mañana, se pueden suscribir, activar las notificaciones y así no se van a perder ese primer video. En el que en el formato que estamos inicialmente pues haciendo y creando, va a estar bien interesante, bien diferente, con sorpresas. Vamos a tener participaciones especiales en ese canal de otras personas que muchos de ustedes seguramente conocerán y que van a estar allí también presentes. Así que estoy muy emocionado porque vean ese primer video. Obviamente que siempre un proyecto cuando está comenzando siempre va a ir mutando, quizás más adelante ustedes me van a ir diciendo qué les gusta, qué no les gusta, qué quisieran agregar, qué quisieran quitar. Así que esto va a ser una evolución, pero que espero que este primer video pues les guste muchísimo, y de verdad espero que sea un proyecto a largo plazo, porque me emociona mucho poder compartir con ustedes más allá de los videos de viajes. Va a ser un espacio donde yo voy a estar mucho más relajado, con un lenguaje un poco más coloquial, por decirlo de alguna manera. No voy a suprimir mucho de mi vocabulario que hablo normalmente. No quiero decir que yo hablo diferente a como hablo en los videos de este canal, sino que voy a cuidar menos aquellas palabritas que quizás obvio, por la simple razón de que, bueno, a lo mejor muchos de ustedes no la entienden, de que se puede malinterpretar y se pueden salir un poco del tono familiar que muchos de ustedes pues ven este canal de YouTube, que no es que sea muy diferente, pero sí hay que sí, una que otra palabrita que se me pueda salir allí, y que yo trato mucho de cuidar en este canal por respeto a los más pequeños que ven estos videos. No quiere decir que aquellos no los puedan ver, pero van a ver muchas palabras venezolanas que utilizamos en nuestro día a día, que quizás para algunas personas puede significar otras cosas, para otras no, pero bueno, eso lo van a ver en ese canal. De verdad estoy muy emocionado, muy contento. El enlace se los dejo en la descripción del video, donde van a poder pues ir suscribiéndose. Allí ya van a poder estar esperando ese gran video mañana. Por eso publiqué este video, porque lo que tengo pensado en este nuevo canal es que se publiquen un video al menos semanal, y dependiendo de lo que ustedes quieran y cómo lo tomen, a lo mejor pues sumamos un video más y publicamos 2 videos a la semana. De momento todos los días viernes en ese nuevo canal de YouTube vamos a tener video, y lo estoy haciendo en un día diferente a como subo videos acá en este canal principal los miércoles y los sábados, para que no tengan que decidir si ver el video en mi canal de viajes o ver mi video en mi canal en Escala. Así que nada, espero que me acompañen en esta nueva aventura. Me emociona muchísimo que podamos compartir mucho más de cerca. Como les digo, allí miren, va a ocurrir de todo. Vamos a hablar de cualquier cosa, de cualquier tema. Va a ser muy diferente, y además voy a darles información que nunca he compartido en este canal de YouTube. Y ese primer video que se estrena mañana, les hablo de 2 cosas que les van a gustar. Una muy personal, de la que nunca había mencionado, jamás lo había mencionado. Tuvo que ser así para que este canal hoy en día sea lo que es. Y otra información que tampoco nunca he compartido y que seguramente querrán saber, y se trata acerca de dinero. En ese primer episodio van a tener ambas, y además una participación especial de un buen colega, amigo, y que ustedes seguramente conocen. No queda más que invitarlos a suscribirse al canal. Vayan a suscribirse. Vamos a ver, yo no sé si para el momento de que este video salga publicado ya habremos llegado a esa meta personal que me propuse, porque ustedes así lo hicieron, me llevaron a tener esa meta personal de ver si llegamos a los 10,000
suscriptores en ese nuevo canal antes de que se publique el primer video de YouTube. No sé cuántos faltarán al momento de publicar este video. Seguramente estaremos muy cerca porque justo al publicar este video estamos casi llegando a la mitad de esa meta. Estamos casi en 5,000. Tendríamos 24 horas desde que se publique este video hasta que se estrene el primer video en ese otro canal para llegar a los 10,000 suscriptores. Así que vamos a ver si lo podemos cumplir, si podemos llegar a esa gran meta. Todo depende de ustedes. Nos vemos en Gabo en Escala. Los espero por allá. Bye bye, se les quiere.